En el Consejo de Gabinete del día de hoy, el Ministerio de Seguridad, con los estamentos de seguridad, incluyendo a Migración, realizó una presentación de la situación actual del Darién, especialmente por el tema migratorio. Recordemos que la semana pasada llevamos a los medios de comunicación para que vieran de la propia mano lo que está sucediendo en el Darién y el impacto de la migración irregular. Esta migración irregular que de carácter humanitaria se ha transformado en un problema de seguridad nacional. El aumento del número de entrada de los meses de julio y agosto han sido muy altos para la capacidad que tiene la República de Panamá de manejar este flujo controlado. Y a pesar de los esfuerzos que ha hecho nuestra Cancillería, las reuniones internacionales, bilaterales, trilaterales, de dar ese mensaje, de ponernos de acuerdo entre los países aliados para manejar este flujo irregular de personas, no ha sido posible y lo digo claramente. El flujo de migrantes está diariamente de 2.500 personas a 3.000 personas. Ya llevamos a la fecha de hoy 307.000 personas que han transitado por el Darién. Y como lo dije, es un problema de seguridad nacional. Y es por eso que parte de la estrategia nacional es lanzar una campaña mediática donde se diga internacionalmente que el Darién no es una ruta, es una jungla. Es una jungla que tiene Panamá, que es un pulmón natural que nosotros hemos mantenido a través de nuestra historia, a través del tiempo, y es que está siendo devastado por el paso de la cantidad de personas que diariamente transita por el Darién, y hay un problema ambiental que prontamente vamos a evaluar, ya que el día viernes va a ir una comisión de gobierno por 6 ministerios que tienen que ver directamente con este tema, a evaluar las consecuencias de esta migración. Y lógicamente, consecuencias que van directamente el impacto a las poblaciones indígenas de esta área. Así que los esfuerzos que ha hecho Panamá, humanitarios y de seguridad, fueron mostrados a ustedes. Y ustedes lo saben la forma en que Panamá ha manejado este fenómeno migratorio. Fenómeno migratorio que han sido por causas políticas, económicas, de seguridad social y hasta otras consecuencias, porque la mayoría de los migrantes vienen de países del sur, países amigos. Pero tenemos que buscar una forma cómo manejar esta situación que se puede formar incontrolable y puede también sobrepasar las capacidades que tenemos actualmente en el manejo de estas personas. Para esto, le tenemos un pequeño video y una pequeña explicación por parte de la directora de Migración y el director Gobea de Senafrón, donde se le va a explicar a ustedes lo que hace Panamá diariamente para manejar esta situación. Sí, buenas tardes. Darién no es una ruta, es una jungla. Definitivamente el crimen organizado ha metido mano en la migración, específicamente en los flujos migratorios que vienen desde Colombia hacia Panamá, engañando y vendiendo falsas expectativas del cruce de los migrantes por Panamá, creando una sobrepoblación de migrantes que cruzan el área del Darién. En este momento, por las causas climatológicas en el área de Necoclí, hay 10.000 migrantes varados que no han podido cruzar a Panamá. Tenemos una ruta que normalmente se recorre en 5 días por los migrantes y que alojan a más de 3.000 migrantes caminando sobre los afluentes de donde se toman agua más de 13 comunidades en el Darién. Es importante saber la afectación de carácter grave que está sucediendo producto de la migración a nuestras comunidades, a su forma de vida, a su subsistencia, a su economía.
y esto se ve reflejado en el video que van a ver. Importante ver el tema de la crisis para que tengan una idea, los números que les estamos mostrando. En el 2016, cuando Panamá hablaba de una crisis migratoria, ustedes pueden ver que estábamos hablando de 25.437 personas que en un año habían pasado por Panamá. En el día de hoy les podemos decir que a lo que va del año, 308.000 personas han pasado por la selva del Darién, con los consecuentes daños ecológicos, ambientales y de salud que eso representa para las comunidades de acogida. De ese porcentaje de migrantes, el 21% son niños. Y de ese porcentaje, 50% son niños menores de 5 años de edad. Que está la ministra con nosotros, porque el CENIAF ha estado encargándose del tratamiento y de la ayuda de todos estos niños que algunos llegan con sus padres, pero al estar cansados los dejan adelante y los niños caminan y llegan solo a las comunidades de acogida en donde tienen que esperar a veces 3, 4, 5 días hasta que los padres lleguen y los encuentren. Entonces el Ministerio de Desarrollo Social se hace cargo de ellos a través del CENIAF. Es una realidad que nos sobrepasa. De estas personas, 171.043 son ciudadanos venezolanos. Casi 40.000 son ecuatorianos. Casi 35.000 son ciudadanos haitianos. Y ya tenemos un número que va en aumento de ciudadanos de China, porque los traficantes de seres humanos han encontrado en esta nacionalidad una nacionalidad que paga dinero para ser traficada y llegar a su lugar de destino, por lo que también va en aumento. Eso nos lleva a los efectos actuales de la migración irregular que las va a tocar el director Gobea. Siguiente. Si efectivamente la migración es tan compleja como sus efectos. La seguridad ambiental del Darién, de las comarcas, se ha habido trastocada y afectada de manera grave con una contabilidad de más de 60.000 toneladas de basura en nuestros ríos y en nuestros parques. Faltarán más de 60 años para poder revertir el daño actual a nuestras comunidades que actualmente han tenido que dejar sus actividades porque el río, que era su sustento, está contaminado. En un río donde más de 12.000 personas caminan, hacen sus necesidades todos los días, está totalmente contaminado. La salud, la presencia de nuevas enfermedades, situaciones que no eran normales ni recurrentes en las áreas comarcales, ahora se están encontrando. Situaciones de sanidad graves que estamos nosotros observando con mucho cuidado. También tenemos un problema grave de seguridad alimentaria. Nuestros indígenas dejaron de aprender a sembrar y se han dedicado a otras actividades. Ahora depende de una línea de distribución comercial en donde los precios son elevados. Situaciones que automáticamente han trastocado la convivencia en nuestras comunidades, la dependencia en nuestros indígenas y afectando de manera grave la sociedad y las comunidades indígenas. Es por eso, como le dije al principio, Panamá lanza la campaña nacional e internacional. Darién no es una ruta, Darién es una jungla. Tiene que ser determinante este mensaje que se ha llegado a todos los rincones de este hemisferio occidental, porque los daños que estamos sufriendo son irreversibles, como se ha dicho. Y Panamá ha tomado la decisión de transformar este problema humanitario a un problema de seguridad nacional, por los efectos que nos está dejando esta migración. Y es por eso que el día viernes una comisión de gobierno de 6 ministerios estaremos en el Darién evaluando, porque próximamente se estarán tomando medidas y acciones contundentes a este tema que nosotros hemos manejado responsablemente. La República de Panamá lo ha manejado responsablemente y humanitariamente. Y ustedes lo han visto como los esfuerzos, porque no hay día de descanso del Darién, al momento que llegan estas personas moribundas
y con afectaciones del trayecto en la jungla del Darién. Así que le agradezco a ustedes este mensaje. Le estaremos comunicando una vez lleguemos de la gira de trabajo y las próximas tomas de decisiones que hará el gobierno nacional en cuanto a este tema. Recuerden, Darién no es una ruta, Darién es una jungla. Así es, señor ministro. Vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas sobre este tema con los medios de comunicación que nos acompañan. Cedemos la palabra a la colega Linda Aparicio, Telemetro Reporta. Sí, buenas tardes, señoras autoridades. Señor ministro, la pregunta para usted. Usted ha hablado de que van a tomar medidas contundentes. ¿De qué medidas estamos hablando? Mire, la comunicación y el manejo que ha tratado de darle a Panamá a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos. Como lo dije en Darién la semana pasada, hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema. Y lógicamente Panamá tiene que tomar sus decisiones internas y externas. Yo no quiero adelantarme a esas decisiones, pero una de las medidas internas que vamos a hacer es evaluar el impacto en estas comunidades y cómo podemos ayudar a estas comunidades de este flagelo de la migración. Eso sí se lo puedo decir, pero las medidas externas todavía no se han decidido, pero eso va a ser una decisión a corto plazo y hablo de la próxima semana, lo más probable. ¿Por qué le digo esto? Y ustedes tienen que entender, y ustedes han visto la forma que nosotros hemos explicado esta situación y cómo la hemos manejado. Los niveles de riesgo de manejo han aumentado, porque la movilidad significa riesgo. Y estamos hablando que aquí diariamente se mueven por el territorio nacional aproximadamente 2.500 a 3.000 personas. A medida que entran, así mismo a medida se desplazan. Eso no es un trabajo fácil. Ha sido un trabajo silencioso y muy responsable. El año pasado movimos 248.000 personas, más de 250.000 de personas. Este año vamos por 307.000 personas. Yo tengo que felicitar los esfuerzos de este equipo de trabajo del gobierno. Y por eso que nosotros no tenemos consecuencias en nuestras ciudades. Consecuencias que ustedes ven en otros países. Estas personas abajo de los puentes, en las terminales de transporte, en los metros, en las estaciones de combustible, afuera de los restaurantes. Hemos tratado de mitigar este tipo de consecuencias y por eso que la estrategia de Panamá ha funcionado. Yo la he evaluado, pero lógicamente los números han aumentado. Esto nos trae, lógicamente, los niveles de riesgos aumentan. Así que no quiero adelantarme a esa respuesta, pero téngalo por seguro que ustedes la van a saber de propia mano, porque esta es una responsabilidad no solamente del gobierno nacional, sino de todos los panameños. Gracias. Así es, Meredith Serracín, TVN Noticias. Buenas tardes. Ministro, quiero entender entonces que ya Panamá no va a apelar a esa corresponsabilidad internacional de los otros países o de las organizaciones internacionales. Finalmente Panamá se ha quedado solo con el problema. Bueno, apelar, que nosotros tratamos de buscar la cooperación internacional con los países de origen de la migración y los países de tránsito. Esto ha sido bastante difícil. Yo le doy un simple ejemplo. Cuando nos llegan esos niños, y así se lo he dicho a las organizaciones internacionales, ¿qué es más fácil detener a esos niños? Cuando antes de que inicien ese trayecto de Necoclí o Turbo, más fácil detenerlo allá para que no vengan ese riesgo. Porque cuando llegan acá, ya llegan impactados y han pasado ese riesgo. Entonces, el enfoque no es Panamá. Nosotros tenemos algo de cooperación internacional a través de las ONG, pero no ha sido suficiente para manejar
esta situación que ha subido. No ha sido suficiente la cooperación internacional. Y Panamá ha gastado más de 60 millones de dólares porque también tiene que atenderlo y hay cierta responsabilidad humanitaria. Entonces, por eso le digo que hemos agotado todas las instancias, pero estas instancias han caído en oídos sordos y no ven la problemática que va a llevar en un futuro al momento que suceda una desgracia, sea en cualquier país, va a ser una desgracia mundial. Entonces, es una movilidad muy grande. Son 2.500 a 3.000 personas diariamente. Y yo lo voy a seguir a ustedes llevando al Darién para que lo vean. Así como lo hice la semana pasada cuando lo llevé al corazón del Darién. No sé si la directora Samira quiere ampliar un poquito más la pregunta porque quiero que se vayan claros de aquí. No es que dejemos de solicitar o dejemos de pedir ayuda, es que ya entendemos, como bien lo dijo la señora periodista, que estamos solos en este tema. El enfoque nuestro es un enfoque totalmente diferente. Y nuestra posición hoy en la reunión de la CRM fue esa. No hay nada humanitario en esta movilidad irregular que se está permitiendo a través de los organismos internacionales. Los niños que mueren en la selva, las mujeres violadas, los hombres violados, la gente asesinada, los robos, los hurtos. No hay nada humanitario en continuar y ser parte de esto. El crimen organizado es el único beneficiario. Ellos son los que están haciendo de esto un negocio. Y lo decíamos hoy, no hay una movilidad forzosa. Los venezolanos el año pasado que hicieron las repatriaciones voluntarias lo demostraron. Ellos decían, preferimos estar en Venezuela que pasar por este infierno. Si hubiéramos sabido cómo era esto, no hubiéramos venido, pero nos engañaron. Por eso la campaña de Darién no es una ruta, es una jungla. Es importante que ustedes la repliquen para ver si logramos concientizar y que las personas entiendan los peligros y las mentiras a los que son objeto por parte de este grupo inescrupuloso.